Donde se asienta el ruido. Glotcom. Capítulo 7. Un silencio desconocido. Resumen. La recuperación resulta más complicada que la lesión. Mientras Ren y Zuyuan se adaptan a una incómoda rutina doméstica marcada por discusiones durante el desayuno, fisioterapia y la intromisión cada vez más descarada del Cisrut, la barrera entre ellos comienza a debilitarse. Pero cuando una noche lluviosa se torna sincera, ambos se ven obligados a afrontar las adversidades que los marcaron, y la posibilidad de que ninguno tenga que sobrellevarlas solo. Texto del capítulo. Ren se despertó antes del amanecer. No porque estuviera descansado. Porque había pasado la mayor parte de la noche practicando el sueño defensivo. Se había colocado en el borde más alejado del colchón, con los hombros rectos, la espalda recta, el brazo izquierdo cruzado sobre el pecho y el costado derecho lesionado cuidadosamente protegido. Todos sus instintos lo llevaban a considerar la cama no como un lugar de confort, sino como un territorio en disputa que requería disciplina. No se había movido más de 3 veces. Lo sabía porque había contado. La habitación era de un azul tenue, con la luz matutina de la ciudad filtrándose a través de las cortinas. Tráfico tranquilo abajo. Drones utilitarios de largo alcance. El suave murmullo de una ciudad que vuelve a empezar. Y a su lado, calor. Respiración constante. Zuyuan dormía ahora de espaldas, con un brazo metido bajo la almohada y el pelo suelto sobre la sábana en mechones oscuros para los que ningún manual de normas lo había preparado. Ren miró al techo inmediatamente. Eso había sido un error. Comenzó una cautelosa huida. Desplaza el peso hacia la izquierda. Proteger el hombro. Mínimo movimiento del colchón. Respiración controlada. Casi elegante. Entonces la cama se hundió tras él. Una voz soñolienta, algo áspera. Ren se quedó paralizado. Sí. ¿Por qué?, murmuró, con los ojos aún cerrados, te escabulles de la cama como si hubieras cometido un crimen. Permaneció medio incorporado. Creí que despertarte innecesariamente sería una descortesía. Llevas despierto un buen rato, sí. ¿Cuánto tiempo? Consideraba la deshonestidad. 43 minutos. Ahora un ojo se abrió. Ren, sí. Eso es profundamente extraño. Se sentó lentamente. Eso parece crucial. Es una mezcla de preocupación y juicio. Se incorporó y se frotó la cara para quitarse el sueño. Su cabello estaba en abierta rebeldía. Ren apartó la mirada de inmediato. Casi no has dormido, dijo ella. Dormí lo suficiente. No, esa es tu voz de reporte. Inténtalo de nuevo. Hizo una pausa. ¿Alguno? ¿Cuánto cuesta? Aproximadamente 3 horas a lo sumo. Sí. Ella suspiró. Dormiste como si fueras una prueba confiscada. Esa frase carece de claridad. Significa rígido, sobreprotector y, de alguna manera, formal. Eso parece excesivo. Parece que se lo ha ganado. Miró hacia el centro intacto de la cama. El espacio entre ellos permaneció impoluto. Sin deriva. Ningún compromiso inconsciente. Una zona neutral mantenida por 2 adultos testarudos. Su boca se contrajo. Estuviste en vilo toda la noche. Estaba minimizando las molestias. Estabas a un mal sueño de caerte. Tenía capacidad de adaptación. Casi te caes a las 2:16. Ren se giró bruscamente. ¿Estabas despierto? Durante los 5 segundos que tardé en verte reaccionar y fingir que tu dignidad había sobrevivido. Una pausa. Eso no requería compartir. Por supuesto que sí. Bajó las piernas de la cama. Se puso de pie demasiado rápido por reflejo. El hombro se dobló. Se estremeció. Diminuto. Inmediato. Ella lo notó al instante. Ahí estaba de nuevo. Esa precisión aterradora. Sentarse. Estoy bien. Ren, un ritmo. Siéntate antes de que me ponga pesada con esto. Se sentó inmediatamente. Ella también se dio cuenta. Interesante. Se colocó entre sus rodillas y cogió el cabestrillo. Déjame ver esto. ¿Sigue funcionando? No. Prohíbo esa frase en el apartamento. Aflojó la correa cerca de su cuello, ajustó el soporte y corrigió la torsión con manos expertas. Un roce de dedos en su garganta. Accidental. Completamente inútil. Ninguno de los dos lo reconoció. Lo aprietas demasiado, dijo en voz baja. Impide el movimiento. También impide la circulación. Eso parecía secundario. No, dijo ella, alzando la mirada hacia él. La verdad es que no. La sala quedó en silencio tras la frase. Ella dio un paso atrás primero. Una retirada táctica. Estoy preparando el desayuno. Eso es innecesario. Deja de decir ese tipo de cosas antes del té. No necesito café. Eso es aún peor. Se dirigió hacia la puerta. Luego volvió a mirar la cama. En el centro intacto. En la estrecha franja de colchón con la que se había castigado toda la noche. Su expresión se suavizó a pesar de sí misma.
Esta noche, dijo, intenta dormir como alguien que realmente ha sido invitado. Luego salió de la habitación. Ren permaneció sentado durante varios segundos. Luego miró la cama. Luego la puerta. Luego, el lugar de su cuello donde sus dedos habían rozado su piel. Su pulso seguía activo, lo cual resultaba contraproducente. Desde la cocina llegaban ruidos de armarios. Agua corriente. La tetera empieza a subir. Ruidos domésticos normales. Empezaba a sospechar que eran más peligrosas que el combate. Ren entró en la cocina vestido, arreglado y visiblemente decidido a ser útil. Esto fue lamentable. Zuyuan llevaba menos de 20 minutos despierto y ya había identificado la utilidad como su método preferido de evasión emocional. Se había cambiado con una sola mano, con lo que parecía ser terquedad y una planificación anticipada. Su camisa oscura estaba abotonada de forma imperfecta cerca del puño, y el cabello aún estaba ligeramente rebelde en la sien. Ella notó ambas cosas de inmediato. No dijo nada. Todavía la cocina de su apartamento era modesta. Contadores funcionales. 2 quemadores. Una estrecha ventana capta la tenue luz de la mañana. Una tetera enfriándose junto al fregadero. Olla arrocera en modo de espera. Espacio suficiente para que una persona se sienta cómoda. 2, si alguno de ellos aceptaba las instrucciones. Ren no lo hizo. Deberías estar sentado, dijo sin volverse. ¿Puedo caminar? Esa no era la pregunta, no parecía una pregunta. Ella echó un vistazo por encima del hombro. Eres imposible antes del desayuno, eso podría mejorar después del desayuno bien. Entonces quédate el tiempo suficiente para probarlo. Se dirigió hacia el gabinete. ¿Puedo recoger los platos? No. Puedo usar la mano izquierda, lo sé. Entonces la objeción parece emocional. La objeción, dijo, colocándose frente al gabinete, es que te extralimitarás, agravarás el problema del hombro y luego dirás que es manejable. Imitó su voz ronca en esa última palabra. Esa predicción es especulativa, se basa en 12 horas de evidencia. Hizo una pausa. Luego ajustó el rumbo hacia la tabla de cortar. ¿Puedo preparar los ingredientes con una sola mano? Sí. ¿Con un cuchillo? Sí. ¿Con buen criterio? Él lo consideró. Eso sigue pendiente. Se echó a reír antes de poder contenerse. Risas de verdad. Brillante y breve. Aquello los sobresaltó a ambos. Ren la miró. No de forma drástica. Lo suficiente como para que de repente se diera cuenta de que estaba en pijama, descalza, riendo en una cocina con un hombre que había dormido en su cama. Inmediatamente volvió a mirar la estufa. ¿Puedes lavar las verduras? Eso suena condescendiente, eso parece seguro. Él obedeció. Demasiado rápido. Luego pareció molesto consigo mismo por haberlo hecho. Durante unos minutos trabajaron en una extraña tregua doméstica. El agua corre. Cuchillo contra tabla. Calentar el aceite en la sartén. Ren enjuagó las verduras con la concentración de un técnico en desactivación de bombas. Zuyuan cortó con gran rapidez. Sus hombros casi se rozaron 2 veces en el pequeño espacio. En ambas ocasiones, ambas personas mostraron un interés excesivo por los productos agrícolas. Ustedes usan las zanahorias como si fueran pruebas, dijo. Me aseguro de que el agarre sea firme. Estás interrogando el desayuno, eso sugiere culpabilidad. Ren, sí. Es una zanahoria, eso sigue sin verificarse. Ella extendió la mano para coger la sal, pasando por encima de él. La cocina era demasiado pequeña para tener elegancia. Ella lo abrazó por encima del pecho. Su cadera rozó su muslo, el aroma a jabón y té y ella. Ren se quedó completamente inmóvil. Tomó la sal y retrocedió un instante demasiado rápido. Ninguno de los dos hizo comentarios. La sartén silbó ruidosamente en nombre de todos. Estás abarrotando la estufa, dijo ella. Yo estaba quieto, estabas acechando. Estaba observando, eras grande cerca del calor. Esa frase carece de precisión, transmite sufrimiento. Casi sonrió. Ella lo vio. Diminuto. Breve. Pero real. La expresión le cambió el rostro por completo de una manera que, francamente, resultaba injusta. Volvió a concentrarse en la sartén antes de que la mirada fija se convirtiera en un asunto profesional. ¿Qué estamos fabricando? Preguntó. Arroz sencillo, huevos y verduras. Eso parece eficiente. Es el desayuno, lo apruebo. No buscaba aprobación, se ofreció gratuitamente. Eso es sospechoso. Ella sirvió la comida y colocó un plato delante de él. Inmediatamente extendió la mano hacia la de ella. Ella frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Verificación de la equidad de las porciones. No estás racionando mi cocina. Una distribución desigual perjudica la moral. Pareces un hombre criado por comités. Eso es incorrecto. La frase resultó extraña. Una pequeña puerta accidental.
Ella lo miró de reojo. Ya había bajado la mirada hacia el plato. Anotado. Guardado para más tarde. Comieron en la mesita junto a la ventana. La luz de la mañana ahora es más intensa. Despertar de la ciudad abajo. El apartamento, de alguna manera, resulta más silencioso con dos personas dentro. Ren dio un mordisco. Luego otro. Entonces dijo, con visible reticencia, «Esto es muy bueno». Zuyuan parpadeó. ¿Eso fue un cumplido? Era un hecho. No, ya conozco tus trucos. Parecía ligeramente alarmado. No sabía que tenía trucos. Tienes muchas. La mayoría son inconvenientes. Dio otro bocado para disimular una sonrisa. Comió con eficiencia. Todavía demasiado erguido. Todavía demasiado formal. Sigue intentando claramente no pertenecer a este lugar, aunque ya lo hace. A mitad de la comida, Ren se puso de pie bruscamente. Se levantó al instante. ¿Qué pasó? Nada. Entonces, ¿por qué estás de pie? Me di cuenta de que la bisagra del estante superior del armario está suelta. Él señaló. Ella se quedó mirando. Interrumpiste el desayuno para inspeccionar el hardware. Puede empeorar con el tiempo. Sentarse. ¿Puedo repararlo con un solo brazo? Sí. No. Solo tomaría unos instantes. Ren, un ritmo. Termina tus huevos. Se sentó inmediatamente. De nuevo. Ella estaba empezando a disfrutar de esto más de lo apropiado. Tras un instante, dijo en voz baja, no tienes que ganarte el estar aquí. Él levantó la vista. La línea había impactado limpiamente. No intentaba ganármelo. Estabas a punto de arreglar mi armario antes de terminar el desayuno. Eso puede haber transmitido mensajes contradictorios. Transmitía señales contradictorias. Volvió a mirar su plato. No sé estar ocioso. Su respuesta fue más suave de lo que pretendía. Entonces, empieza por alimentarte. La habitación cambió de forma alrededor de la frase. Ninguno de los dos sabía qué hacer con eso. Así que comieron en silencio. Más cálido que antes. La clínica de rehabilitación estaba situada a 3 manzanas de la comisaría y a un mundo de distancia del combate. Iluminación brillante. Suelos limpios. Música instrumental suave que parecía diseñada para ofender la urgencia. Plantas en maceta que a nadie le infundían miedo. Los carteles sobre postura, hidratación y recuperación sostenible llenaban las paredes con un optimismo burocrático. Ren desconfió inmediatamente de todo el edificio. Estás frunciendo el ceño al mirar un ficus, dijo Zuyuan. Estoy evaluando el ambiente. Es una planta. Eso aún no está confirmado. Casi sonrió. Casi. Entorno público. Respuesta contenida. Permanecieron en la recepción mientras ella tramitaba el papeleo con una eficiencia implacable. Códigos de seguros. Documentación de servicio. Restricciones de autorización. Programación de seguimiento. Ren extendió la mano para coger un portapapeles. Lo apartó sin mirar. No firmarás nada hasta que te sientes. Soy capaz de mantenerme en pie. Lo sé. Siéntese. De todos modos, ese tono se situaba en algún punto intermedio entre capitán y hogar. Obedeció antes de darse cuenta. Luego pareció molesto consigo mismo. En la sala de espera había 6 sillas, 2 revistas y un niño que se negaba ruidosamente a hacer estiramientos en un rincón. Ren observaba al niño con respeto profesional. Tiene carácter, tiene problemas en los isquiotibiales, respondió Zuyuan. Parecen estar en conflicto. Se sentó a su lado, con la tableta en la mano. Nivel de dolor manejable. Eso no es un número. Fluctuar en un ritmo. 5. Ella miró hacia allí. ¿En paz? 6. Ella escribió algo. Eso suena punitivo. Se llama honestidad. Cuando el terapeuta pronunció su nombre, Ren se levantó de inmediato. Demasiado rápido. Hombro tenso. Mandíbula fija. Zuyuan se fijó en la mandíbula antes que en el hombro. De nuevo. Demasiado observador. La terapeuta era tranquila, experimentada y no se dejaba impresionar en absoluto por los hombres testarudos. Teniente Ren. Bienvenido de nuevo. Ren dirigió una mirada a Zuyuan. Pequeño movimiento. Instintivo. Ella se puso de pie. Me uniré si me lo permiten. La terapeuta los miró a ambos una vez y asintió. Siempre y cuando no te utilice para negociar, sin duda lo haría, dijo ella. Me opongo, respondió Ren. A ninguna de las dos mujeres le importaba. La sala de tratamiento era luminosa y práctica. Mesa de banco. Bandas de resistencia. Herramientas de movilidad. Pantalla de imágenes digitales. El tipo de lugar construido para rehabilitar a personas que preferían romperse. A Ren le disgustó a primera vista. Quítese la camisa, por favor, dijo el terapeuta. Silencio. Ren no se movió. Zuyuan miró cortésmente hacia la pared.
La terapeuta repitió, amablemente. A menos que prefieras la terapia a través de la tela, suspiró una vez y accedió. Solo para zurdos. Lento debido a la eslinga. Incómodo porque el orgullo estaba de por medio. Cuando la camisa quedó libre, la habitación cambió. El cuerpo de Ren era robusto como lo era la infraestructura. Denso, sólido, práctico. Pero lo primero que llamó la atención fueron los daños. Cicatrices pálidas cruzaban hombros, costillas y la parte superior del pecho, formando historias superpuestas. Pequeñas líneas de trabajo de campo. Lágrimas antiguas del entrenamiento. Una marca de quemadura cerca de la clavícula. Y alrededor del hombro derecho, donde la vieja armadura había calado más hondo, quedaban marcas más ásperas y estriadas. Cicatrices de compresión, laceraciones curadas, antiguos traumas por impacto grabados en la piel. Nada de eso es teatral. Todo es real. Todo se desarrolló con naturalidad. La respiración de Zuyuan se detuvo por un segundo traicionero. Él se dio cuenta. Por supuesto que sí. Parece peor de lo que es, dijo. El terapeuta resopló suavemente. Esa sentencia debería ser ilegal. Zuyuan recuperó la postura primero. ¿Desde cuándo tiene el hombro así? Varios años. Esa no era la pregunta, era la respuesta disponible. Su voz se había vuelto más aguda. No es capitán astuto. Algo más personal. El terapeuta se acercó y examinó su movilidad. Levanta el brazo izquierdo por encima de la cabeza, hecho solo con asistencia del brazo derecho. Ren obedeció. A mitad de camino, el hombro tembló. Lo ocultó muy mal. La terapeuta lo detectó de inmediato. Eso también palpó cuidadosamente la zona cicatrizada. La mandíbula de Ren se tensó. ¿Te duele ahí? No. El terapeuta presionó un centímetro más abajo. Inhaló bruscamente. ¿Todavía no? Número reducido. Zuyuan lo miró lentamente. Esa puede ser la peor respuesta que has dado esta semana. Ese sector es muy competitivo. Las pruebas continuaron. Limitaciones de alcance. Patrones de compensación. Fuerza de agarre. Inestabilidad escapular. Años de forzar la producción a través de mecanismos dañados quedan al descubierto en lenguaje clínico. Finalmente, el terapeuta se apartó. Llevas mucho tiempo funcionando con esta lesión. Sí. No deberías haberlo hecho. Eso parece retrospectivo, eso parece una tontería, corrigió ella. Zuyuan cruzó los brazos. ¿Cuánto de tu dolor habitual has decidido simplemente que no cuenta? Ren lo pensó. Demasiado largo. El terapeuta se echó a reír a carcajadas. Oh, él es uno de esos. ¿Una de qué? Preguntó Ren. Hombres que piensan que si el dolor ha estado presente el tiempo suficiente, se convierte en parte de la personalidad. Incluso Zuyuan tuvo que apartar la mirada. Pasaron a realizar ejercicios guiados. Alzacuello. Tiradas controladas. Ejercicios de estabilización. Ren atacaba cada instrucción como si fuera una posición enemiga. Menos fuerza, dijo el terapeuta. Estoy usando la mínima fuerza posible. La banda no está de acuerdo. En un momento dado, el equilibrio se rompió. Su costado lesionado flaqueó. Antes de que el terapeuta se moviera, Zuyuan ya estaba allí, sujetándose el codo con una mano a la altura del antebrazo. Cálido. Firme. Automático. Ninguno de los dos lo había pensado. Ese era el problema. No tienes que atraparme cada vez, dijo Ren en voz baja. Sin soltarlo, ella respondió. Entonces deja de hacer lo necesario. El terapeuta fingió revisar las notas con discreción profesional. Tras finalizar la sesión, Ren se volvió a poner la camisa con evidente irritación. El terapeuta me entregó un plan de recuperación impreso. ¿Te recuperas rápido?, dijo. Eso es útil. Ren asintió una vez. Pero también ignoras el dolor, compensas mal y tratas tu cuerpo como si fuera un equipo alquilado. Hizo una pausa. Esa forma de expresarlo suena hostil. ¿Es algo médico? Ella se volvió hacia Zuyuan. Manténlo obediente. Zuyuan aceptó el trabajo. Lo he estado intentando. Sé más cruel. Estoy aquí mismo, dijo Ren. Una vez más, a nadie le importó. En las inmediaciones de la clínica, el tráfico matutino se había intensificado. La ciudad giró a su alrededor. Zuyuan caminó 3 pasos en silencio. Luego 4 más. Ren reconoció el peligro. Ese silencio parece agudo. Es. Ella se detuvo y lo miró. Lo sabías. Sabía que tu hombro tenía una lesión antigua. Que estabas compensando. Que tu escala de dolor es una invención. Lo sospechaba. ¿Lo sabías? Una pausa. Sí. Sus ojos se entrecerraron, no con frialdad, sino con dolor. ¿Y no dijiste nada? No lo consideré relevante hacia la recuperación. Para sobrecargar a los demás. Ahí estaba. Limpio y feo. Algo cambió en su expresión. La ira persistió.
Pero el dolor había entrado en ella. Ren, dijo ahora en voz más baja, no te dan puntos por sufrir en privado. No tenía defensa inmediata. Lo cual era raro. Ella le entregó la hoja de recuperación. Vamos. ¿Dónde? Estamos comprando bandas de resistencia, eso parece excesivo, vamos a comprar dos, eso parece vengativo, es un progreso, él lo siguió. Porque a estas alturas ya solía hacerlo. Para cuando regresaron al apartamento, Ren había adquirido un juego de bandas de resistencia, una bolsa de hielo reutilizable. Había un corrector postural en el que no confiaba por principio. Y una creciente sospecha de que la recuperación era, en su mayor parte, la compra organizada de humillaciones. Zuyuan cargaba las bolsas. Porque cada vez que Ren intentaba coger uno, ella le lanzaba una de esas miradas. Eso había demostrado ser un elemento disuasorio suficiente. La puerta del apartamento apenas se había cerrado cuando el teléfono de Zuyuan vibró. Luego vibró de nuevo. Luego, 3 veces en rápida sucesión. Ella miró la pantalla. Inmediatamente lamentó haber aprendido a leer y escribir. ¿Qué pasó?, preguntó Ren. Nada. Esa respuesta parece falsa, es. Suspiró y desbloqueó el teléfono. Chat grupal. Coordinación interna del CISR, lo que en su día había sido una línea operativa respetable. Ahora se había convertido en la escena de un crimen. Jane Doe. ¿Sobrevivió la montaña al traslado dentro del país? Jane Doe. Y lo que es más importante, ¿sobrevivió el capitán al traslado dentro del país? Seth Lowell. Jane, deja de llamarlo montaña. Jane Doe. No Kingi. Solicitamos información actualizada sobre los indicadores de cumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes. Jane Doe. Solicito información actualizada sobre la diplomacia de los colchones. Ren, leyendo por encima del hombro sin disimulo alguno, frunció el ceño. ¿Qué es la diplomacia del colchón? Zuyuan bloqueó la pantalla al instante. Nada. Parece estar documentado, no lo es. El teléfono volvió a vibrar. La abrió con la expresión sombría de un técnico en desactivación de bombas. Jane Doe. ¿Durmió al borde del abismo como predije? Zuyuan se quedó quieto. Ren se dio cuenta. Ese mensaje parece específico sin motivo, estás mintiendo mal, estoy haciendo varias cosas a la vez. Seth Lowell. ¿En serio hizo eso? Kingi. La tasa de éxito de los modelos predictivos sigue siendo alta. Jane Doe. Conozco a los hombres emocionalmente reprimidos como un erudito conoce las escrituras. Ren cruzó los brazos. No me gusta que me estudien, deberías detestar ser predecible, eso no tiene nada que ver, no lo es. Ella comenzó a escribir. Luego se detuvo. Lo borré. Escrito de nuevo. También lo borré. Ren observó. Estás perdiendo un duelo con tu teléfono, estoy decidiendo si un asesinato justifica el papeleo que conlleva Jane Doe. Además, si ella dice arreglo temporal, me gano 20 denies. Seth Lowell. ¿Por qué es eso una apuesta? Jane Doe. Porque entiendo la gravedad narrativa. Kingi. Invertí fondos en un anhelo mutuo. Ren miró a Zuyuan. ¿Qué es el anhelo mutuo? No. Eso no responde a la pregunta, lo impidió. Se puso de pie y caminó hacia la cocina. Teléfono en mano. Dignidad fragmentada. Ren lo siguió a una distancia prudencial. Ese término parece estratégicamente importante, no lo es, está recibiendo inversiones, eso fue un error. El teléfono volvió a vibrar. Lo comprobó a pesar de que le convenía más su juicio. Jane Doe. Pregúntale si le gustó el desayuno. Zuyuan se quedó paralizado a mitad de un paso. Los ojos de Ren se entrecerraron ligeramente. ¿Les informaste sobre el desayuno? No informé a nadie, eso sugiere vigilancia, eso sugiere a Jane. Ambas opciones eran creíbles. Jane Doe. Si te felicitó por tu cocina, quiero las palabras exactas. Kingi. Solicitud de datos admitida. Seth Lowell. Chicos, ¿por qué no dejan de interrogar al capitán? Jane Doe. Seth, eres adorable e irrelevante. Zuyuan tecleó con violencia precisa. Zuyuan. Vuelva a poner este hilo en funcionamiento inmediatamente. Aparecieron 3 puntos. Desapareció. Reaparecido. Entonces. Jane Doe. Dios mío, usó signos de puntuación. Kingi. Se confirma el nivel elevado de estrés. Seth Lowell. Lo siento, capitán. Jane Doe. ¿Se sonrojó? Ren habló en voz baja. Te estás sonrojando, giró tan bruscamente que el aire se ajustó. No lo soy, tienes la cara visiblemente más caliente, eso es circulación sanguínea, eso parece ser un problema localizado, no debería haberlo dicho. Él lo supo cuando ella dio un paso adelante. Ren, ¿sí? ¿Quieren hacer sus ejercicios ahora? Eso suena a represalia, es rehabilitador. Retrocedió hacia la sala de estar por instinto. Eso parece inmediato, ya era hora, dejó las bolsas en el suelo.
Se giró un hombro. Tomé las bandas de resistencia. Amenaza profesional con ropa suave. El teléfono volvió a vibrar sobre el mostrador. Ninguno de los dos se movió para comprobarlo. Finalmente, Ren dijo, «¿Estás sonriendo?» Ella parpadeó. Porque lo era. Pequeño. No deseado. Completamente ahí. No. Esa respuesta parece falsa. Casi le devolvió la sonrisa. Eso fue peor de alguna manera. Más tarde, mientras realizaba ejercicios supervisados bajo estricta supervisión, Zuyuan revisó el teléfono una vez más. Jane Doe. Dile a la recuperación de la montaña que se ve sexy set well, Jane. Kingi. Por favor, aclare si esto es un estímulo o un sabotaje. Jane Doe. Sí. Zuyuan bloqueó la pantalla. Observé a Ren luchando noblemente contra las bandas de resistencia. Entonces dijo, con demasiada calma. Tiezmas se quedó mirando fijamente. Creo que estoy siendo castigado por factores externos. Correcto. Al final de la tarde, el apartamento presentaba un estado inusual. En ella convivían dos personas en silencio, sin incomodidad. Zuyuan estaba sentado a la mesa del comedor, rodeado de archivos de la comisaría, resúmenes de incidentes y el tipo de papeleo que se reproducía al ser ignorado. Descubrió que no podía quedarse de brazos cruzados. Así que optó por la productividad. Había completado los ejercicios prescritos. Hielo aceptado sin debate. Tomé la medicación bajo supervisión médica. Y ahora estaba allí, en el salón, mirando fijamente una estantería ligeramente torcida. No porque importara. Porque estaba allí. «¿Lo estás haciendo otra vez?», dijo Zuyuan sin levantar la vista. «Necesito una aclaración. ¿Estás buscando algo que arreglar?» «Estoy observando irregularidades estructurales». «¿Estás evitando descansar?» Esa acusación carece de pruebas. La estantería lleva 2 años inclinada y solo se convirtió en un problema cuando te aburriste. Hizo una pausa. «Esa es una prueba más contundente de lo esperado». Ella volvió al archivo. Sentarse. «He estado sentado». «Estabas de pie hace 30 segundos». Esa era una postura de transición. Ren se sentó. Inmediatamente. De nuevo. Ella sonrió. Durante varios minutos solo pasaban las páginas. El tráfico murmuraba afuera. Más abajo, alguien discutía acaloradamente sobre el estacionamiento. El apartamento ahora tenía su propio ritmo. No es suya. No es suyo. Algo tercero. Los ojos de Ren recorrieron la habitación. Planta junto a la ventana, ligeramente seca. Manta mal doblada sobre el brazo del sofá. Una taza de jade junto al fregadero. Su abrigo estaba medio colgado sobre una silla después del trabajo. Pequeñas señales de agotamiento. Pequeñas señales que nadie más estaba allí para notar. Se puso de pie. Zuyuan levantó la vista lentamente. ¿Y ahora qué? La planta necesita agua. Ha sobrevivido a cosas peores. Eso no es un estándar. Se acercó a la ventana antes de que ella pudiera protestar. Con una sola mano, con cuidado, levantó la regadera. Dediqué demasiada concentración a una tarea sencilla. Servido con una seriedad absurda. «Estás regando la albahaca como si te hubiera insultado», dijo. «Estoy corrigiendo la negligencia. Es una planta, no una confesión». Estaba seco. «Yo también». «Siéntate». Lo ignoró por completo. Luego vino la manta. Lo levantó del sofá. Lo volví a doblar con precisión militar. Retrocederlo. Ahora parecía propiedad del Estado. Zuyuan se quedó mirando fijamente. «Hiciste que mi manta pareciera intimidante. Ahora posee integridad. Antes era suave». «Esas cualidades no son mutuamente excluyentes». «Esa manta no está de acuerdo». Se fijó en la taza. Lo lavé. Lo sequé. Lo coloqué en el armario después de darme cuenta brevemente de que estaba en el armario equivocado y corregir el rumbo. Luego, tras una pausa, ajustó el ángulo de 2 libros en el estante. Luego enderezó un marco 3 milímetros. Luego se sentó antes de que le ordenaran. Crecimiento. Zuyuan observaba todo esto por encima del borde de su archivo. «Ya sabes», dijo, «la mayoría de los huéspedes se relajan. No soy como la mayoría de los huéspedes. No. Un ritmo. Te estás comportando como un departamento de mantenimiento fuera de servicio. Eso parece útil». «Parece nervioso». Él la miró entonces. «El tiempo suficiente para ser honesto por accidente». «Quizás ambas cosas». La habitación se suavizó. Dejó el archivo sobre la mesa. «Ren, sí. No tienes que devolver inmediatamente cada gesto de amabilidad». No sabía que parecía una transacción. «Reorganizaste mi sala de estar». Necesitaba levantar la moral. Ella se rió una vez. Luego más silencioso. «Lo digo en serio». Miró a su alrededor en el apartamento. En la planta regada. La manta doblada. Las fotos familiares enmarcadas. Los libros se leyeron 2 veces.
El espacio moldeado por alguien que vivió mirando hacia adelante en lugar de a la defensiva. No sé cómo recibir las cosas sin equilibrarlas, ahí estaba. Pequeño. Limpio. Verdadero. El tono de Zuyuan se volvió más serio. No tienes que pagar alquiler por sentir cariño por ti, se quedó quieto. Porque a veces una frase impacta tan directamente que el cuerpo la confunde con un efecto dramático. Se puso de pie y se dirigió a la cocina. Ven aquí. Esa instrucción carece de contexto. Intenta confiar en la alegría durante 30 segundos. Él lo siguió. Porque a estas alturas ya solía hacerlo. Ella le entregó una taza. Cerámica cálida. Vapor de jazmín. Aceptó con ambas manos por costumbre, pero luego hizo una mueca porque uno de sus hombros se opuso. Ella recuperó la taza, la colocó correctamente en su mano izquierda y se la devolvió. Sin comentarios. Sin conferencia. Solo un ajuste. Permanecieron junto al mostrador bebiendo en silencio. La luz de la ventana ahora se está volviendo ámbar. La ciudad baja el tono de voz. Ren miró hacia la mesa. ¿Tienes más archivos? Sí. Deberías descansar. Ella lo miró de reojo. Eso me suena familiar, comprendo la ironía de mi frase anterior bien. Dejó la taza sobre la mesa. Se dirigió a la mesa, recogió la mitad de la pila de papeles con su brazo sano. ¿Qué estás haciendo? Redistribuir la carga. ¿Estás herido? ¿Estás sobrecargado de trabajo? Eso no es lo mismo. Está al lado. Ella lo observó mientras llevaba los archivos al sofá, como si transportara secretos de estado. Entonces siéntate. Luego, comience a leer los resúmenes con suma concentración. Ren, sí. Legalmente no puedes hacer mi papeleo. Puedo ordenar las preocupaciones alfabéticamente. Esa frase no significa nada, significa ayuda. Ella se quedó mirando. Luego se rió aún más fuerte que antes. Esta vez abiertamente. Levantó la vista, sobresaltado. Y satisfecho. Aunque él negaría ambas cosas. Más tarde, cuando fue a reclamar los archivos, hizo una pausa. La planta fue regada. La cocina limpia. La manta sigue siendo severa. Sus apuntes estaban ordenados cuidadosamente por categoría. Y Ren se había quedado dormido sentado en el sofá. Una mano aún descansa sobre la página superior. Como si incluso el sueño hubiera interrumpido el deber en lugar de vencerlo. Se quedó allí más tiempo del necesario. Luego, tomó el archivo suavemente de su mano. Le echó una manta por encima. El suave. No es el rebaño disciplinado. Y apartó un mechón rebelde de pelo de su frente antes de que pudiera darle demasiadas vueltas al asunto. Ya eres imposible, murmuró ella. Luego apagó la lámpara más brillante. Ren despertó con una luz tenue, una manta encima y la inmediata sospecha de que no había logrado mantenerse despierto. El apartamento estaba más silencioso ahora. Barras suaves pintadas con la luz de la calle se extienden por el suelo. La lluvia golpeaba constantemente contra las ventanas, paciente e insignificante como solo el clima puede serlo. Los archivos habían desaparecido. La manta era la suave. Miró hacia la cocina. Una luz cálida inundaba el pasillo. Zuyuan estaba de pie junto al mostrador con las mangas remangadas, mientras la tetera humeaba a su lado. Ella echó un vistazo. ¿Estás despierto? Eso parece evidente, parece que has vuelto a ser difícil. Eso podría indicar una recuperación, entonces preferí la versión inconsciente. Hizo una pausa. Eso parece severo, era una broma, sigo encontrándolas estructuralmente ambiguas. Ella rió suavemente. Ahí estaba de nuevo. Ese sonido que hacía que el apartamento pareciera más grande y acogedor a la vez. Ella le ofreció té. Jazmín. Todavía hace demasiado calor. Lo aceptó como si fuera un mero trámite. Gracias. ¿Estás mejorando en eso a la hora del té? Al recibirlo miró la taza en lugar de mirarla a ella. Esa respuesta había dado en el blanco. Se trasladaron al salón. Ella tomó la silla. Tomó el sofá. La lluvia llenó el poco silencio que quedaba. Sin televisión. No hay trabajo. No se requieren uniformes. Solo dos personas temporalmente sin armadura. Durante un rato hablaron en voz baja. Criticó el corrector postural. Ella lo acusó de mirar con desprecio los equipos médicos. Defendió el valor táctico de la mirada fulminante. Dijo que había fallado repetidamente. Casi sonrió. Entonces la habitación se suavizó por sí sola. ¿Por qué te uniste a Nets? Preguntó. Miró por encima del borde de su taza. Eso es abrupto, parecía oportuno. Esa es tu manera de admitir tu curiosidad, probablemente. Dejó la taza con cuidado. Cuando tenía 9 años, hubo una brecha en Ollou, en nuestro distrito. La lluvia golpeaba el cristal. Mis padres se separaron de mí entre la multitud. Sirenas. Humo.
Alarmas de éter por todas partes. Su mirada se había vuelto distante, no distante, sino recordando. Pensé que iba a morir. Ren no dijo nada. Sabía lo suficiente como para dejar espacio a la verdad. Me encontró bajo un andamio de tránsito derrumbado, un ritmo portador. Incluso ahora, el nombre alteraba el ambiente. Él mismo me sacó en brazos. Sus dedos se apretaron una vez más alrededor de la taza. Recuerdo que me dio su equipo anticorrupción. Tiempo después llegaron las cámaras. Los periodistas. Todos decían que la ciudad aún tenía héroes. Ella esbozó una sonrisa breve y sin rastro de humor. Cuando tienes 9 años, te crees todo lo que dicen los adultos a viva voz. Ren la observaba en silencio. Te uniste por él en parte. Ella asintió una vez. Pensé que si alguien podía elegir correr hacia ese tipo de peligro, entonces tal vez el deber significara algo real. Sus ojos se posaron en la lluvia. Quería llegar a ser digno de la vida que me había sido dada. La frase tuvo más peso del que ella pretendía. ¿Y luego? Preguntó Ren. La delicadeza de la pregunta la hizo más difícil de alguna manera. Y entonces lo vi convertirse en todo aquello contra lo que se supone que debe luchar una insignia. No hay amargura en el tono. Algo más triste. Mintió. Manipuló a la gente. Ansiaba el poder. Se convirtió en el tipo de amenaza que otros tenían que detener. Una pausa. No dejaba de pensar que tenía que haber un malentendido. Otra pausa. No la había. Ren permaneció inmóvil. Continuó en voz más baja. Lo odié por lo que hizo. Su pulgar recorrió el borde de la taza. Me odiaba a mí misma por seguir agradecida de que me hubiera salvado. Ahí estaba. La herida debajo de la herida. La lluvia habló por un instante. Entonces Ren dijo. Tu gratitud fue sincera. Ella levantó la vista. Sus decisiones posteriores no invalidan ese rescate. La habitación quedó en silencio. Él sostuvo su mirada. Fuiste salvado por una buena acción. Un ritmo. Ese hombre te traicionó. Después otro. No son la misma deuda. Algo cambió en su expresión. No curado. Pero visto. Nadie lo había expresado de esa manera. Entonces llegaron tarde. La frase fue dicha con tanta naturalidad que casi se echó a reír y casi lloró en vez de llorar. Ella no eligió ninguna de las dos. Ahora me toca a mí, dijo en voz baja. Eso parece peligroso. Es. Ella lo miró a los ojos. ¿Por qué te uniste? Podría haber desviado el balón. Normalmente lo habría hecho. Esta noche la lluvia hizo que esconderse pareciera algo infantil. Mis padres murieron en un incidente en Hoyo. Ella no se movió. No sentía lástima por él. No se apresuró a llenar el silencio. Yo tenía 8 años. Las palabras sonaban apagadas en la habitación. Había personal de respuesta. Estaban desbordados. Ninguna acusación. Lo cual hizo que doliera más. Miró hacia la ventana. Durante años creí que la fuerza era la diferencia entre quien salía en camilla y quien no. Ella respiró hondo. Pero eso no fue todo. Sus ojos volvieron a posarse completamente en él. Recordé cómo se veía la gente cuando nadie llegaba lo suficientemente rápido. La lluvia siguió su curso. El miedo. La espera. Una pausa. Quería ser yo quien llegara, dijo. Para que nadie tenga que volver a pasar por eso jamás. El silencio llenó la habitación como algo sagrado. La voz de Zuyuan, cuando finalmente se escuchó, era más suave que antes. Lo hiciste. Él la miró entonces. Y cualquier respuesta que hubiera preparado para la vida le falló por completo. Se sentaron con él. 2 niños moldeados por la misma ciudad de maneras opuestas. Uno salvado. Una persona en vuelo. Ambos siguen pagando intereses. ¿Es por eso que sigues haciéndote daño? Preguntó en voz baja. Casi lo negó. En cambio, por eso la impotencia resulta intolerable. Ahí estaba. La verdad que se esconde tras la armadura. Se quedó de pie antes de decidir. Cruzó la habitación. Me senté a su lado en el sofá. Lo suficientemente cerca como para que importe. No tocar todavía. Creo, dijo, mirando hacia la lluvia, que un niño de 8 años sobrevivió a algo imposible. Su voz se mantuvo firme. Creo que confundió sobrevivir con deber. No pudo responder. Porque era exacto. Porque fue amable. Porque nadie lo había dicho antes. Tras un largo momento logró. Hablas como si la decepción nunca te hubiera afectado en este trabajo. Ella resopló suavemente. Ren, la decepción se apropia de mí. Eso le arrancó una pequeña sonrisa sincera. Luego continuó. Admiraba a un héroe que se pudrió. Me uní a sistemas que fallan a la gente a diario. Trabajo demasiado porque si me detengo, me doy cuenta de lo frágil que es. Todo. Se giró hacia ella. Eso me suena. Se miraron entonces sin distinción de rango, rolo con postura ensayada. Simplemente 2 personas que habían aprendido lecciones equivocadas del dolor y que intentaban, torpemente, desaprenderlas.
Su mirada se posó brevemente en su hombro herido. Luego volvió a mirar su rostro. No tienes que ser útil cada minuto que estás vivo, respondió con sinceridad. Aún no sé cómo puedo ayudar con eso. Su mano descansaba entre ellos, sobre el cojín del sofá. La suya está al lado. A un suspiro de distancia. La habitación se estrechó. Sin pensarlo, ambos se inclinaron lentamente el uno hacia el otro. La lluvia siguió su curso. Entonces, la tetera sonó con un silbido proveniente de la cocina, como un disparo de advertencia. Ambos retrocedieron sobresaltados. Zuyuan cerró los ojos. Olvidé el segundo hervor. Eso parece haber sido planeado estratégicamente. Parece que tienes suerte. Se levantó demasiado rápido y se retiró a la cocina. Desde allí llamó. Seguimos compartiendo la cama. Miró hacia la puerta. Eso suena menos a informaciones. Un ritmo. ¿Y Ren? ¿Sí? Intenta dormir como alguien que pertenece a ese lugar. Después de eso, se quedó muy quieto. Entonces, a pesar de sí mismo, sonrió. Pequeño. Real. Sin supervisión. Capítulo 8. Lo que permanece. Resumen. Una semana después de la lluvia, las mañanas que compartían se han vuelto peligrosas. Belobog llega para inspeccionar la armadura maltrecha de Ren, y tanto Ren como Zuyuan descubren que algunas cosas son más difíciles de ocultar una vez que han sido vistas. Texto del capítulo. Una semana después de la tormenta, el apartamento se había vuelto peligroso. No por culpa de intrusos. No por residuos huecos. No porque Ren aún desconfiara de la mitad de los muebles. Porque, al parecer, 7 días fueron tiempo suficiente para que 2 adultos disciplinados se convirtieran en un peligro recurrente para sí mismos. Comenzó la mañana después de la lluvia. Luego continuó con una coherencia insultante. Al segundo día, Zuyuan se inclinó para coger una taza. Él se giró al mismo tiempo. Se detuvieron a pocos centímetros de distancia. Ninguno se movió. A ambos se les aceleró el corazón. La tetera empezó a silbar. Ren desarrolló de inmediato un resentimiento hacia los electrodomésticos de la cocina. Al tercer día, antes de ir a trabajar, ella le ajustó la correa del portabebés cerca del hombro. Sus dedos rozaron su cuello. Bajó la mirada. Ella levantó la vista. El mundo entero se detuvo por un segundo. Alguien golpeó con fuerza la puerta del apartamento. King Yi llamó desde el pasillo. Capitán, su repartidor de desayunos se está impacientando. Ren la detestó por principio durante casi 6 minutos. Al cuarto día, se quedaron dormidos en extremos opuestos del sofá durante una película que nadie estaba viendo. Se despertaron mucho más tarde, con la cabeza de ella apoyada en su hombro y la mano de él rozando suavemente la de ella. Se miraron con anhelo. Sonó un teléfono. Seth Lowell se disculpó 3 veces antes de decir algo útil. Ren fue amable con él. Externamente al quinto día, los estiramientos de rehabilitación requerían apoyo para mantener el equilibrio. Zuyuan se colocó detrás de él, con las manos a los costados para mantener el equilibrio. Se giró ligeramente para decir algo. Se giró ligeramente para preguntar algo. Sus narices casi se tocaban. Una videollamada de Hane surgió del altavoz de la encimera. Ni se te ocurra hacer nada sexual sin decírmelo. Ninguno de los dos respondió de inmediato. Hane se lo tomó como algo personal. Al sexto día no hubo interrupción. Lo cual resultó peor. Se quedaron en la cocina después de cenar sin ninguna excusa, sin ninguna emergencia, sin ningún aparato sonando, sin ninguna tetera averiada. Solo el uno al otro. Ambos se habían inclinado hacia adelante. Despacio. Con cuidado. Entonces Ren dijo. Olvidamos refrigerar las sobras. Zuyuan lo miró fijamente durante 5 segundos completos. Luego se rió tanto que necesitó apoyarse en el mostrador. Ren había pensado repetidamente en esa humillación. Era la 7ª mañana. Ren volvió a despertar con una agradable sensación de calor. Para entonces, esto se estaba convirtiendo en una costumbre que ya había dejado de fingir que le disgustaba. Zuyuan dormía a su lado con un brazo cruzado sobre su pecho y una pierna ligeramente entrelazada con la suya bajo las mantas, como si durante la noche se hubieran tomado decisiones territoriales. La luz de la mañana cruzaba la habitación en tenues franjas doradas. La ciudad exterior había comenzado su habitual discusión consigo misma. En el interior, la cama no tenía ninguna zona neutral. Ren abrió los ojos y se quedó quieto. Esta vez no es por pánico. Desde la consideración. Progreso, aunque difícil de cuantificar. Una voz adormilada cerca de su hombro murmuró. ¿Estás despierto? Sí. Siempre respiras de forma diferente al despertar. Frunció el ceño mirando al techo. Eso es invasivo. Soy muy observador. Una pausa.
¿Cuánto tiempo esta vez? 2 minutos. Un ojo se abrió. Crecimiento. Aprendí de mis errores del pasado. Ella no se fue. Él tampoco. Esto también se había convertido en un patrón. Pareces decepcionado, dijo ella. No lo soy, eres. Esa afirmación carece de pruebas. Estás usando frases anticuadas. ¿Estás nervioso? Él giró la cabeza hacia ella. Eso fue manipulador, eso fue exacto. Ella sonrió perezosamente. El sueño la hizo más audaz. O tal vez la honestidad lo había hecho. Es difícil separarlos ahora. ¿Sabes? Dijo, la mayoría de la gente ya me habría besado. Ren se quedó mirando fijamente. Eso parece estadísticamente arrogante. Parece que ya era hora. La habitación cambió de forma instantáneamente. Él la miró. Realmente se veía. Cabello rebelde. Ojos entrecerrados. Boca demasiado cerca. La luz del sol, injustamente cooperativa. Comenzó a inclinarse hacia adelante. Ella le ofreció un punto intermedio. Por fin. No se permiten teléfonos. No se permiten hervidores de agua. Ningún compañero de trabajo. Sin excusas. La alarma del temporizador de rehabilitación de Ren estalló desde la mesita de noche. Sesión de movilidad de hombros intensos, 8. Ambos se quedaron paralizados. Luego miró el dispositivo. Luego, el uno frente al otro. Entonces Zuyuan hundió la cara en la almohada y rió sin poder evitarlo. Ren miraba fijamente al techo con la expresión de un hombre traicionado por el tiempo mismo. Odio la recuperación, dijo. Ella se rió aún más fuerte. No, no lo haces. Odio hacer horarios. Eso es. Justo tras un instante, se tumbó boca arriba, aún sonriendo. Vamos a llegar tarde. Eso parece probable. Ahí está de nuevo la misma frase de siempre. Estoy siendo atacado. Estás bajo mi control. Silencio. Entonces ambos se percataron del acuerdo actual. Se incorporó demasiado rápido. Estuvo a punto de agravarse la lesión en el hombro al intentar no reaccionar. Zuyuan se aclaró la garganta. Desayuno. Eso suena urgente. Se levantó de la cama y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Sin volverse, dijo. Para que conste, si las interrupciones continúan, empiezo a pensar que el universo me tiene miedo. Ren se incorporó lentamente. Creo que nos tiene miedo. Ella miró hacia atrás por encima del hombro. Primero, una cálida sorpresa. Luego, una sonrisa que no se molestó en ocultar. Eso fue perfecto. Quiero que conste que no me gusta esa palabra demasiado tarde. Luego se dirigió a la cocina. Ren permaneció en la cama durante varios segundos. Me duele el hombro. Pulso poco fiable. Dignidad, en el mejor de los casos, cuestionable. Y sonreía de una manera que cada vez resultaba más difícil de negar. Para cuando llegaron a la comisaría, ambos habían tomado decisiones separadas e igualmente condenadas al fracaso. Ren había decidido comportarse con normalidad. Zuyuan había decidido comportarse de forma profesional. Tras una semana de mañanas compartidas, ninguno de los dos objetivos tenía probabilidades realistas de alcanzarse. La comisaría de Janus se movía con su habitual caos controlado. Suenan los teléfonos. Agentes cruzando pasillos. Actualización de los paneles de casos. El café previene el colapso institucional. La ciudad, como siempre, se niega a simplificar. Ren caminaba al lado de Zuyuan llevando su bolsa de primeros auxilios a pesar de las repetidas instrucciones de no hacerlo. Ya no llevaba el cabestrillo, sino una faja de compresión debajo de la chaqueta. Su paso se volvió más firme. Su expresión era menos severa de lo que debería haber sido. Zuyuan caminaba con la tableta en la mano, con el uniforme impecable y una postura serena. Demasiado sereno. El tipo de compostura que la gente usa para ocultar su alegría. Para cualquiera que esté prestando atención, algo había cambiado. Desafortunadamente, trabajaban con profesionales. El primero fue Seth Well. Los divisó desde el otro lado del bullpen y se apresuró a acercarse. Capitán. Ren. Buenos días, Seth, dijo Zuyuan. Ren asintió. Mañana. Seth dejó de caminar. Luego pareció conmovido personalmente. ¿Lo dices ahora? Siempre he dicho buenos días. No, antes tenías en cuenta las zonas horarias. Eso parece injusto. Parece correcto. Zuyuan se dio la vuelta demasiado rápido. No pudo ocultar una sonrisa. Seth se recuperó. Entonces, ¿volvieron a entrar juntos? Sí, respondió Zuyuan. No, respondió Ren. Ambos hicieron una pausa. Ren se corrigió a sí mismo. Llegamos juntos. Eso es lo mismo, dijo Seth. Se siente diferente. Esa frase por sí sola demuestra que hay crecimiento, respondió Seth. El segundo observador fue Kingley.
Se sentó en un escritorio que no era suyo y bebió agua caliente de una taza que pertenecía a otra persona. Sin levantar la vista, dijo. Los cambios de comportamiento se mantuvieron durante 7 días. Excelente, Ren suspiró. Eso por sí solo ya era un progreso. ¿Qué cambia? Tú sonríes a nivel microscópico. El capitán irradia luz a nivel macroscópico. Yo no brillo, dijo Zuyuan. Qin Yi levantó la vista. Te has arreglado el pelo 3 veces desde que entraste. Eso es acicalamiento, eso es anticipación. Ren miró de reojo. Lo arreglaste 3 veces. Zuyuan lo miró fijamente. ¿De qué lado estás? Respondió antes de pensar. Tuyo. Seth hizo un sonido como de ahogo. Qin Yi cerró los ojos como un monje que alcanza la iluminación. Zuyuan se quedó lo suficientemente quieto como para convertirse en arte. Entonces, visiblemente rosa. Ren parpadeó. Comprendió. Eso se prestó a malas interpretaciones, ¿no? Dijo Qin Yi. Fue eficiente. El tercer observador llegó como un caos patrocinado. Hanedo se asomó al umbral de la puerta con 2 cafés en la mano y una intuición criminal. Oh, vaya, dijo. Ya ni siquiera estamos fingiendo. Estamos fingiendo por completo, dijo Zuyuan. Hane señaló. Y mal. Ella se volvió hacia Ren. Te ves más feliz. Dormí bien. Todos se quedaron paralizados. Ren se quedó congelado el último. De nuevo. Hane se quitó lentamente las gafas de sol al entrar en casa para conseguir un efecto dramático. Compartiste información emocional de forma voluntaria 2 veces en una semana. Esa era información logística. Ese era el vocabulario poscoital. No había, dijo Zuyuan. Capitán, dijo Hane, alzando una mano. No dé explicaciones. El misterio me alimenta. Zuyuan ocultó una sonrisa con la tableta. Fallido. Hane rodeó a Ren una vez como un gato que evalúa muebles. Ahora también estás más cerca de ella. Eso es una coincidencia espacial. Ayer la seguiste alrededor de un archivador. Eso sí que fue eficiencia en la ruta. Hiciste una pausa cuando ella se rió. Eso fue auditivo. Hane se volvió hacia Seth. Es increíble. Seth susurró. Lo sé. Antes de que Zuyuan pudiera restablecer el orden, un empleado se acercó con una carpeta en la mano. Capitán, los servicios psiquiátricos confirmaron la evaluación del teniente Ren por $1100. El ambiente cambió al instante. Incluso Hane se enderezó. La mandíbula de Ren se tensó. Sus hombros se enderezaron sutilmente. La vieja armadura regresa. Zuyuan lo vio suceder. Ella tomó la carpeta. Comprendido. El empleado se marchó. Luego se volvió hacia Ren. Iremos juntos. Voz suave. Sin actuación. Sin rango. Él la miró. La tensión en su postura se fue atenuando gradualmente. Está bien. Sin formalidades, sin escudo. Solo confía en que se use con precaución. Qin Yi observó en voz baja. Tranquilidad privada en un entorno público. Significativo. Hane se llevó una mano al corazón. Se están volviendo sinceros. Seth parecía emocionado por razones que nadie podía explicar. Zuyuan enderezó la tableta. Ren. Mi oficina. 10 minutos. Él asintió. Bueno. Parpadeó una vez. Luego se dio la vuelta bruscamente y se marchó antes de que la felicidad se hiciera evidente. Seth los miró fijamente. Dijo Ren. Hane tomó un sorbo de café. Dijo que sí. Qin Yi asintió. Las variables del cortejo se están acelerando. Ren recogió su bolso. Luego miró hacia atrás una vez. ¿Cuáles son las variables del cortejo? No hay tiempo, dijo Hane. Aprenderás a través de las consecuencias. Luego siguió a Zuyuan. No porque tuviera que hacerlo. Porque ahora quería hacerlo. La oficina de Zuyuan se había vuelto más familiar durante la última semana. A Ren no le gustó lo rápido que sucedió. Ahora lo sabía. ¿En qué cajón se guardaba el té de emergencia? ¿Qué silla tenía el respaldo menos hostil? ¿Qué pila de archivos significaba trabajo real o trabajo de evasión? Que ella enderezaba los bolígrafos cuando se irritaba, que caminaba de un lado a otro solo cuando estaba preocupada. Hoy, 3 bolígrafos ya estaban alineados 2 veces. No es lo ideal. Cierra la puerta, dijo, con la mirada fija en la tableta. Lo hizo. Luego permaneció de pie. Ella levantó la vista. Puedes sentarte. Estoy bien. Estás flotando. Estoy de pie. Estás ansioso. Un ritmo. Sí. Ella asintió una vez. Bien. Estamos ahorrando tiempo. Se sentó. Demasiado erguido. Manos sobre las rodillas. La postura de un hombre que espera el juicio mientras finge lo contrario. Fuera del muro de cristal, la vida en la zona seguía su curso. Teléfonos. Pasos. Voces amortiguadas. En el interior, la habitación transmitía una presión más sutil.
Zuyuan dejó la tableta a un lado. Es una evaluación, lo sé. Esto no es un juicio, lo sé. No se trata de una audiencia disciplinaria, lo sé. Inclinó la cabeza. Lo dices como si no tuvieras ni idea, exhaló una vez. Eso parece posible progreso. Hace una semana lo habría disimulado mejor. Se recostó en la silla. ¿A qué le tienes miedo realmente? Que restringirán el servicio en el campo, en parte cierto, él la miró. Te estás volviendo difícil, trabajo con pruebas, un ritmo. ¿Tienes miedo de que decidan que eres un riesgo? No dijo nada. Lo cual respondió a la pregunta. Tomaste una decisión imprudente, continuó. Eso es correcto, eso no disminuye tu valor, eso debería disminuir mi confiabilidad. Debería reducir tu saldo pendiente durante exactamente una semana. Eso suena arbitrario, suena misericordioso. Casi sonrió. Casi. Luego se desvaneció. Ella lo notó de inmediato. Ahí estaba de nuevo, la parte de él que todavía creía que el castigo era más limpio que el cuidado. Ya has completado la rehabilitación, sí. Has cumplido con las restricciones, principalmente. Ren, sí. ¿Sí lo ves? Crecimiento, eso se siente hostil, eso se siente merecido. Por un instante estuvieron a punto de reírse. Entonces, el reloj de la pared les recordó qué hora era. Sus hombros se tensaron. Apretó la mandíbula. Su voz se suavizó. Responderé de forma apropiada, armadura antigua. De vuelta. Zuyuan lo presenció en tiempo real. ¡Ey! Él levantó la vista. No tienes por qué convertirte en piedra cada vez que se te presente algo difícil, así rindo mejor no. Su voz se suavizó. De esa forma, actúas con naturalidad. La sentencia fue limpia. Bajó la mirada hacia sus manos. No sé cómo hacer las cosas difíciles de otra manera, eso le costó caro. Ella lo sintió, entonces se puso de pie y caminó alrededor del escritorio. Ahora no es capitán. Solo Zuyuan. Ella se detuvo frente a él. Lo suficientemente cerca como para que importe. Entonces, toma prestado mi método por hoy, parpadeó. ¿Qué significa eso? Significa que entras ahí, dices la verdad y recuerdas que hay alguien de tu lado. La habitación quedó en silencio. Escudriñó su rostro en busca de ironía, condiciones, cláusulas ocultas. No encontré ninguno. Está bien. Palabra sencilla. Sin tono formal. Sin escudo. Sonrió antes de poder contenerse. Inmediatamente después, se miró a sí misma con fastidio por haberlo hecho. Él se dio cuenta. Eso le complació más de lo esperado. Hay algo más, dijo ella. Eso suena peligroso, depende de cuán honesto te sientas. Entonces sí, cruzó los brazos. El Dr. Lian es observador, eso parece amenazante, eso significa que si intentas responder como si fuera un informe, ella lo sabrá, eso es lamentable, eso significa que si finges que no te importan las cosas que claramente te importan, ella lo sabrá, frunció el ceño. Eso suena demasiado general, eso significa, dijo Zuyuan con mucha calma, que si pregunta por mí, ella también lo sabrá. Silencio. Inmediato. Total. Ren la miró fijamente. ¿Por qué preguntaría por ti? Porque soy importante para tu recuperación, eso parece un procedimiento rutinario, es un ritmo. ¿Y por qué miras la puerta cada vez que salgo de una habitación? Se quedó quieto. Eso es falso, se presencia, eso suena a teoría conspirativa, es algo que ocurre a diario. Abrió la boca. Lo cerré. Lo abrí de nuevo. No llegó nada útil. Evento poco común. Zuyuan intentó demostrar profesionalismo. Fracasó debido a la satisfacción visible. Hoy no hace falta definir nada, su pulso se hizo perceptible. Eso implica que hay algo que definir, eso implica que llegamos tarde. Se levantó demasiado rápido. Cobardía por maniobra. Él también se puso de pie. Más lento de lo habitual. La mente es considerablemente menos estable que la postura. Zuyuan. Se detuvo sin volverse. ¿Sí? Lo estás disfrutando un poco. Eso parece poco amable, eso ya debería haberse hecho hace tiempo. Casi se echó a reír. De hecho, lo hice una vez. Corto. Real. Cerró los ojos brevemente al oír el sonido. Luego se enderezó, agarró la carpeta y restauró aproximadamente el 60% del modo capitán. Vamos. Tomó la bolsa de primeros auxilios. ¿A dónde vamos? Que te examinen profesionalmente la mente, eso suena hostil, parece que está programado. Ella abrió la puerta. Él lo siguió. Porque a estas alturas ya solía hacerlo. La oficina de servicios psicológicos de Nets ocupaba la planta más tranquila del edificio. No se permiten radios. Sin pasos apresurados. No hay discusiones sobre la jurisdicción.
Solo paredes de tonos apagados, iluminación tenue y la atmósfera inquietante de un lugar diseñado para escuchar cosas que la gente prefería ocultar. A Ren le disgustó de inmediato la sala de espera. Tenía 6 sillas, un dispensador de agua y un cuadro de formas abstractas azules que intentaban transmitir calma. Ren desconfiaba del cuadro casi tanto como de las sillas. «¿Estás mirando fijamente los muebles otra vez?», dijo Zuyuan a su lado. «Estoy evaluando la intención. Estás ganando tiempo. Estoy sentado. Estás perdiendo el tiempo mientras estás sentado». Él la miró de reojo. «Eso parece innecesariamente preciso. Es una de mis mejores cualidades». Se sentó a su lado, con la tableta cerrada por una vez. «No funciona. Simplemente presente». Eso importaba más de lo que él pretendía admitir. Salió una recepcionista. «Teniente Ren. El Dr. Lian le atenderá ahora». Ren se puso de pie inmediatamente. «Demasiado rápido». El hombro protestó. Lo ignoró. Zuyuan también se levantó. La recepcionista esbozó una sonrisa de disculpa. «Solo el paciente, por favor». La expresión de Ren no cambió. Pero Zuyuan notó una leve contracción cerca de sus ojos. Reflejo antiguo. Distancia antes que incertidumbre. Se acercó un poco más, con la voz lo suficientemente baja como para que solo él la oyera. «Ya sabes dónde estaré». Él la miró. Luego asintió una vez. «Está bien». Sin tono de informe. Sin armadura. Luego siguió a la recepcionista. El consultorio del Dr. Lian era cálido sin ser ostentoso. Estantería. Luz de ventana. 2 sillas dispuestas en ángulo, como para conversar. El escritorio debe estar a un lado, no entre ellos. No hay trampas evidentes. Sospechoso. El Dr. Lian era de mediana edad, tranquilo y poseía la peligrosa serenidad de alguien a quien era imposible apresurar. «Teniente Ren. Siéntese donde le resulte más cómodo». Eligió la silla que tenía la mejor vista hacia la puerta. «Entonces me di cuenta». El Dr. Lian lo notó. No dijo nada. «He revisado el informe del incidente», comenzó diciendo. «Eso parece eficiente». Ella sonrió levemente. «¿Y las notas complementarias del capitán Zuyuan?» Ren se quedó quieto. «¿Ella presentó notas?» Ella defendió con firmeza tu plan de recuperación. Una pausa. Ella también estaba molesta. Casi sonrió. «Casi». La doctora Lian juntó las manos. «¿Cómo te sientes hoy?» «Ya me he recuperado lo suficiente para volver al servicio». Esa no era la pregunta. Exhaló una vez. «Tenso». «Mejor». «¿Por qué estar tenso? ¿Las evaluaciones influyen en el estatus? ¿Algo más?» Consideró la posibilidad de mentir. «No. No me gusta que me juzguen personas que no estuvieron presentes en el evento». El Dr. Lian asintió. «Justo». La respuesta lo sorprendió. ¿Por qué continuó operando estando gravemente herido? La misión debía completarse. Esa es la respuesta del informe. Al parecer, todo el mundo se había vuelto difícil. Ella esperó. No hubo rescate. Sin presión. Solo paciencia. De alguna manera, fue peor. La gente seguía en peligro, dijo finalmente. Eso importa, sí. ¿Qué más importaba? Miró hacia la ventana. Detenerme me parecía inaceptable. ¿Por qué? Porque es debilidad. Porque es fracaso. Porque antes la gente esperaba y nadie llegaba lo suficientemente rápido. Porque el dolor era más fácil que la impotencia. Él dijo. No estoy seguro. La doctora Lian ladeó la cabeza. Intenta dar la respuesta que evitaste. La habitación quedó en completo silencio. La mandíbula de Ren se tensó. Luego se aflojó. Despacio. Si me hubiera detenido, dijo con voz más baja, habría tenido que sentir lo herido que estaba. Ella asintió. ¿Y? Y si lo sentí, se quedó mirando sus manos. Quizás no hubiera podido continuar así que el dolor era aceptable, dijo, pero la impotencia no lo era. Levantó la vista bruscamente. Ella sostuvo la mirada sin inmutarse. Sí. Tomó nota. Tinta simple sobre papel. Era como ser visto a través de una armadura. ¿Crees que tu valor está ligado a tu utilidad? No. Demasiado rápido. Una ceja se alzó. Ren suspiró. A menudo. ¿Crees que el descanso hay que ganárselo? Estuvo callado demasiado tiempo. Sí. ¿Crees que la gente se preocupa por ti solo cuando eres útil? No pudo cumplir con el contrato. Eso parece demasiado general. Ren. Ella había usado su nombre deliberadamente. Empatía convertida en arma. Profesión cruel, no lo sé, dijo en voz baja. Esa ha sido la respuesta más sincera hasta ahora. El Dr. Lian se recostó. No eres inestable. El alivio intentó elevarse. Luego continuó.
Eres una persona disciplinada, capaz y con creencias que se vuelven peligrosas bajo presión. Relief volvió a sentarse. Eso suena desfavorable, eso suena tratable. Una pausa. Le autorizo a continuar desempeñando sus funciones de forma limitada, bajo supervisión médica. Él asintió una vez. ¿Con condiciones? Con varios, eso era de esperar. Ningún despliegue en campo no autorizado. Asistencia completa a la rehabilitación. Sesiones de seguimiento conmigo. Eso parece excesivo, eso parece obligatorio. Casi sonrió. De hecho, sonreí un poco. Ella se dio cuenta. Bien. El humor sobrevivió, nunca estuvo en peligro de extinción. Yo seré quien decida. Cerró el archivo. Una última pregunta. Se enderezó instintivamente. Cuando entraste en la sala de espera, ¿a quién buscaste primero? Frunció el ceño. Eso parece irrelevante, rara vez lo es, supo la respuesta de inmediato. Eso no me gustó. Capitán Zuyuan. ¿Por qué no las salidas? Frunció aún más el ceño. Ya había evaluado las salidas. El doctor Lian se rió una vez. Luego escribió algo. Eso también le disgustaba. Segunda pregunta, dijo ella. Cuando te sientes ansioso, ¿su presencia te tranquiliza o te complica la vida? Silencio. Esta vez es más largo. Miró hacia la puerta. Hacia donde ella esperaba. Pensé en el té. Mañanas compartidas. Besos casi consumados interrumpidos. Ella dijo que tomara prestado mi camino por hoy. Sí. El doctor Lian se rió abiertamente. Eso no es un formato utilizable, dijo. Es una respuesta muy útil. Ella tapó su bolígrafo. No es necesario que lo soluciones hoy. La redacción me resultaba familiar. Sospechosamente familiar. Ren salió. Zuyuan se detuvo antes de llegar hasta ella. ¿Cómo te fue? Él la miró. Sigo esperando. Todavía primero. Todavía está allí. Entonces dijo, he recibido aprobación condicional y he sido sometido a un interrogatorio estratégico. Sus hombros se relajaron con alivio. Bien. Un ritmo. ¿Qué tipo de interrogatorio? Él lo consideró. Personal. Ella sonrió. Cálido, visible, imposible de ocultar. Entonces la doctora Lian hizo su trabajo. La miró durante un segundo de más. Luego dijo en voz baja, eso parece cada vez más común que es. La gente hace eso haciendo que... Me ven tal como soy. Ella sostuvo su mirada. Acostúmbrate. Luego le entregó la bolsa de primeros auxilios. Vamos. Él lo siguió. Porque a estas alturas ya solía hacerlo. El taller de mantenimiento de vehículos de NEPS tenía la personalidad del hormigón. Techos altos. Pasarelas de acero. Equipos de diagnóstico. Estaciones de herramientas. El olor a aceite, refrigerante y maquinaria que tenía opiniones. Ren lo prefirió de inmediato. Su antigua armadura se alzaba sobre una plataforma reforzada en el centro de la bahía. Se ha retirado la placa pectoral. Guanteletes desprendidos. Cableado interno expuesto. El marco parecía más grande cuando estaba vacío, y de alguna manera más vulnerable. En él estaban escritos los años, abolladuras, marcas de calor, costuras parcheadas, soldaduras de campo, reparaciones improvisadas. Ningún ingeniero cuerdo lo aprobaría. Se parecía a algo que había sobrevivido negándose a permitirse fracasar. Ren permanecía de pie junto a ella con los brazos cruzados. Postura protectora. Zuyuan lo notó. No dijo nada. La puerta del compartimento se abrió. El ruido entró primero. Anton Ivanov irrumpió portando una caja lo suficientemente grande como para resultar ofensiva para las carretillas elevadoras. ¿Dónde está el hombre que convirtió la autolesión en balasticidad? La bahía resonó. 3 mecánicos reconsideraron visiblemente su situación laboral. Detrás de él venía Koleda Belovog, ya irritado. Dejen de presentarnos a los clientes como si fuéramos artistas de circo. Anton bajó la caja con un golpe seco y sísmico. Yo aporto moral. Usted trae los formularios del seguro. Grace Howard entró a continuación, vio la armadura y contuvo la respiración por un segundo. Entonces, Ono se apresuró a avanzar como una mujer que avista un animal salvaje en peligro de extinción. Oh, qué hermoso desastre criminal. Recorrió con ambas manos la pieza del hombro que quedaba al descubierto, con reverencia. ¿Quién construyó esta atrocidad? Ren respondió secamente. Lo modifiqué. Grace se giró lentamente hacia él. Sus ojos brillaban. Por supuesto que sí. Por último llegó Ben Binger, cargando maletines de herramientas con una calma imperturbable. Le dedicó a Ren un gesto de asentimiento respetuoso. Oficial. Ren lo devolvió. El señor más grande. Ben sonrió levemente. Ben está bien. Zuyuan dio un paso al frente. Gracias por venir. Koleda asintió. Revisión estructural posterior al incidente.
Viabilidad de la rehabilitación. Cumplimiento de las normas de seguridad. Ella miró a Ren. Y aparentemente, también la contención del daño emocional. Grace ya se había subido a la plataforma. Acarició con cariño un panel abollado. Este traje es un grito. Funcionó, dijo Ren. Gritaba mientras funcionaba. Señaló una férula soldada a mano. Este soporte fue reparado con rencor industrial. Se mantuvo. Guardaba rencor. Antón se acercó a Ren como un peregrino que se encuentra con las sagradas escrituras. ¿Peleaste en esto? Sí. ¿Casi te arrancas el brazo con esto? Sí. Antón se llevó una mano al corazón. Hermano. Coleda se pellizcó el puente de la nariz. Grace abrió una escotilla lateral. Varios cables se soltaron inmediatamente. Ella jadeó de alegría. Suelta pelo. Eso se contuvo, dijo Ren. No, no lo fue. Estaba conceptualmente contenido. Grace parecía sinceramente conmovida. Me encanta. Eso parece prematuro, dijo Ren. Coleda saltó a la plataforma e inspeccionó el marco con ojos expertos. El chasis base es sólido. Ella pateó ligeramente una sección. Feo como el pecado. Pero sólido. Antón asintió con orgullo. Como el liderazgo nadie te lo pidió. Ben examinó el conjunto del guantelete. Estos amortiguadores de retroceso están quemados. Los reemplazaron 2 veces, dijo Ren. Ben observó el revestimiento interior, que estaba lleno de cicatrices. No es suficiente. El tono era suave. Lo cual hizo que el golpe fuera más fuerte. Grace se arrastró hasta la mitad dentro de la carcasa del torso. Su voz resonó desde el interior. ¿Por qué se dirige la retroalimentación de impacto a los canales de carga piloto? Ren respondió. Aumentó la producción de la huelga. Ella emergió lentamente. Cubierto de polvo. Con los ojos desorbitados. Ustedes convirtieron el sufrimiento en un arma. Una pausa. Eso es terrible. Otra pausa. Y técnicamente fascinante. Zuyuan cruzó los brazos. Llevo días diciendo cosas similares. Ren la miró. Sí. Con frecuencia. Coleda saltó. Este es el veredicto. La postura de Ren se tensó. El chasis se puede reconstruir un ritmo. La mayoría de los sistemas deberían ser exorcizados. Gracias. Sintió con vehemencia. Quema la mitad. Conserva el espíritu. Maldito. Antón se secó una lágrima. Ella entiende de arte. Ben dejó caer el guante. Retira lo que le hace daño. Conserva lo que aún le sirve. La habitación quedó en silencio. Incluso Grace respetó esa sentencia. Ren miró la armadura. Todavía funciona. Coleda respondió al instante. Lo mismo ocurre con las fracturas por estrés. Frunció el ceño. Esa comparación carece de calidad. No necesito radiografías para entender este tipo de daño. La habitación quedó en silencio. Ya no se trataba de hardware. Salvó la vida de los civiles, dijo Ren en voz baja. Ahí estaba. No es un argumento. Adjunto. Nadie bromeó. Nadie se movió. Zuyuan dio un paso al frente. Él pagó por esa máquina más de lo que te imaginas. Eso merece respeto, dijo con voz firme. Su voz era tranquila. De todos modos, es bastante nítido. Ren la miró. Esa frase encontraba lugares que rara vez mencionaba. Grace se apartó de la plataforma. Por una vez, más tranquilo. Entonces construyamos algo que te proteja a ti también. Incluso Coleda la miró. Evento de crecimiento. Más tarde, mientras Grace aterrorizaba el departamento de diagnósticos y Antón intentaba accionar los penos, Coleda encontró a Ren solo cerca del viejo marco. ¿Odias esto?, dijo ella. No. Estás mintiendo descaradamente. Miró la armadura. Fue útil. Coleda se cruzó de brazos. Yo también lo estaba, cuando me estaba agotando por completo. Él la miró entonces. Ella continuó. Los líderes, los protectores, los idiotas como nosotros, empezamos a pensar que ser necesarios significa ser útiles. La sentencia tuvo un impacto duro. Eso suena muy general. Eso suena personal. Un ritmo. Si te destrozas a ti mismo durante el tiempo suficiente, la gente empieza a perder la fe en tu criterio. Ella señaló con la barbilla hacia Zuyuan, al otro lado de la bahía. Y no parece que quieras eso. Siguió la mirada. Ella tenía razón, él no. Cerca de un banco de herramientas, Ben estaba de pie junto a Zuyuan mientras observaba a Grace celebrar como un milagro el funcionamiento de un servomotor. ¿Te preocupas por él?, dijo Ben con suavidad. Casi se le cae el portapapeles. Esa es una declaración abrupta. Solo estoy siendo honesto. Ella echó un vistazo al otro lado de la bahía. Ren escuchaba a Coleda con la expresión de un hombre al que le están enseñando a regañadientes. Él hace que sea difícil no hacerlo. Ben asintió. Debajo de toda esa armadura hay un buen corazón. Una pausa. Los hombres que cargan con demasiado peso a menudo se olvidan de que lo llevan encima. Su mirada se suavizó.
Es muy terco. Ben sonrió entonces, ¿vale la pena esperar por la gente? Al otro lado de la bahía, Ren levantó la vista. Ya había encontrado a Zuyuan buscando. Ninguno de los dos apartó la mirada lo suficientemente rápido. Antón gritó desde debajo de un andamio. Contacto visual confirmado. Koleda le arrojó una llave inglesa. Precisión perfecta. Grace golpeó un esquema contra la mesa. Nuevos guanteletes. Menor retroceso. Redistribución de fuerza más inteligente. Protección etérea. Mitigación de la carga en el hombro. Y una característica oculta y necesaria. ¿Qué característica oculta?, preguntó Koleda. Grace sonrió peligrosamente. Confianza. Eso no es una característica, ahora es el momento. Ren miró la vieja armadura. Luego, en el nuevo plano. Luego dijo en voz baja. ¿Qué es lo que permanece? La habitación se movió. Esto no fue una negativa. Esto era negociación del duelo. Ben sonrió primero. Ahora estamos construyendo lo correcto. Zuyuan exhaló suavemente. Un pequeño alivio. Visible solo si uno supiera dónde mirar. Ren ya sabía dónde mirar. Al final de la tarde, el taller de mantenimiento había pasado de ser un lugar de trabajo a una catástrofe con herramientas a cuestas. Abrir cajas. Esquemas proyectados. Componentes semiensamblados. 3 argumentos activos. Un pequeño incendio eléctrico ya fue resuelto cuando Ben lo pisó. Grace lo llamó impulso. Ren lamentaba su situación actual. Permaneció de pie sobre la plataforma de prueba mientras los técnicos lo rodeaban con escáneres. Su vieja armadura yacía cerca, desmantelada en secciones, como los restos de una bestia retirada. Junto a ella se alzaba la nueva estructura del armazón, más limpia, reforzada, más elegante y, por lo tanto, inmediatamente sospechosa. Grace caminaba de un lado a otro debajo del andén con una tableta en la mano. Levanta el brazo izquierdo, lo hizo. Más alto. Lo hizo. Gira el hombro, lo hizo. ¿Por qué me miras con esa cara? Estoy cooperando. Esa expresión sugiere sabotaje. Antón se inclinó sobre una caja. Hermano, cuando terminemos, tus golpes presentarán quejas por adelantado. No me consultaron sobre ese eslogan. Lo estás viviendo. Koleda apuntó con una llave inglesa a Antón. Dejen de etiquetar al usuario. A Ren le habían quitado la camisa para realizar el mapeo de movimiento y acceder a sus hombros. En teoría, esto parecía aceptable. En la práctica, fue un fracaso táctico. Sensores distribuidos por su torso y su hombro lesionado. Antiguas cicatrices cruzaban la clavícula, las costillas, la espalda y el abdomen. Líneas de quemadura. Marcas de impacto. Rastros quirúrgicos. Un cuerpo con registros escritos directamente sobre él. Cruzó los brazos instintivamente. Grace golpeó un antebrazo con la tableta. No hagas eso. Necesito datos sobre la postura. Necesito decencia. Perdiste toda decencia al fabricar a mano un arnés de venganza. Esa frase es inexacta. Sabes que tengo razón. La puerta del compartimento se abrió. Ren levantó la vista con indiferencia. Entonces me arrepentí de varias cosas a la vez. Zuyuan entró portando formularios de mando y se detuvo a mitad de paso. No de forma drástica. Lo justo. Sus ojos recorrieron la habitación. Antón intentó levantar un generador sin motivo alguno. Koleda gritando a 2 pernos. Gracia del pasado arrodillada ante un guantelete como un sacerdote. Y aterrizó en Ren. Sin camisa. Cicatrizado. De pie bajo las luces blancas de trabajo, como en una confesión accidental. La habitación se percató de que ella se había dado cuenta. Sobre todo Qingyi, que de alguna manera había aparecido sentada encima de una carretilla elevadora. Nadie había invitado a esto. Zuyuan fue el primero en recuperarse. Me dijeron que se requerían firmas. Koleda señaló una mesa. Hay papeleo allí. Grace señaló a Ren. Aquí hay datos humanos. Antón los señaló a ambos. Aquí hay romance. Ben suspiró como una vieja montaña. Ren se enderezó instintivamente. 2 sensores se desconectaron emitiendo pitidos de advertencia. Grace jadeó. Deja de reaccionar físicamente a los estímulos emocionales. Estoy de pie. Estás en una posición catastrófica. Zuyuan se acercó con pasos controlados, demasiado controlados. Se detuvo cerca del andén. Ya estamos lo suficientemente cerca como para ver los detalles. Las cicatrices se veían peor de cerca. Algunos viejos. Algunos del traje. Algunas opciones. Algunos por supervivencia. Su expresión cambió. Primero, el calor. Luego la tristeza. Luego, una neutralidad cuidadosamente gestionada. Nunca mencionaste esto, dijo en voz baja. Ren bajó la mirada.
Parecía algo histórico, así no funcionan las cicatrices, eso parece una interpretación. Por un instante, el ruido de la bahía se fue atenuando a su alrededor. Entonces Antón dejó caer algo enorme. La realidad volvió a la normalidad. Grace se aclaró la garganta de forma teatral. Si la intervención emocional ha concluido, aún necesito articular el hombro. Coleda murmuró. Haz tus flirteos después de la calibración. ¿No somos? Comenzó Zuyuan. No lo somos, dijo Ren al mismo tiempo. Grace y Coleda intercambiaron una mirada. Ben observó el techo. Qin susurró. La negación sincronizada sigue siendo propia de la élite. Grace se colocó detrás de Ren. Gira a la izquierda. Lo hizo. Examinó el tejido cicatricial alrededor del hombro. Todas las personas presentes reaccionaron. ¿Qué? Dijo Zuyuan de inmediato. Grace levantó la vista. Relájate. Sanar es bueno, un ritmo. Pero quien quiera que haya velado por el cumplimiento de las normas merece una medalla. Zuyuan cruzó los brazos. Esa sería yo. Grace asintió solemnemente. Entonces, enhorabuena por haber rehabilitado una zona de desastre. Ren frunció el ceño. Esa redacción no ayuda. Coleda soltó una carcajada. Me encanta este chico. Zuyuan intentó no sonreír. Fracasó modestamente. Grace terminó el escaneo. Listo. Ya puedes volver a ponerte la camisa. Ren lo agarró inmediatamente. Zuyuan habló antes de pensar. Sin prisas. El silencio estalló. Antón inhaló con tanta fuerza que casi cambió de altitud. Coleda se tapó la cara con ambas manos. Grace dejó caer la tableta. Ben se quedó mirando las vigas y encontró allí la paciencia. Qin sonrió como el invierno. Zuyuan se quedó paralizado. Luego parpadeó una vez. Pero otra vez. El significado de lo que había dicho llegó tarde. Me refería al ámbito médico. Porque los sensores, la alineación, el flujo de aire, la calibración y... Ella se detuvo. Merky había rechazado la asistencia. Ren sostenía la camisa en una mano. La miró. Luego dijo con calma, entiendo. Lo cual empeoró aún más las cosas. Porque la amabilidad bajo presión era, de alguna manera, indecente. Coleda señaló a todos. 5 minutos de descanso. Me niego a trabajar como ingeniero en este ambiente. Antón ya se estaba riendo dentro de una caja de herramientas. Grace se sentó en el suelo repitiendo flujo de aire como si fuera una escritura. Ben bajó con cuidado a Qin de la carretilla elevadora antes de que pudiera inmortalizar el momento para siempre. Zuyuan se giró bruscamente. Volveré más tarde. Ella dio un paso. Zuyuan. Ella se detuvo. No giró. ¿Sí? Gracias. ¿Para qué? Una pausa. Por haberlo notado, la bahía volvió a quedar en silencio. Esta vez es diferente. Ella miró hacia atrás por encima del hombro. La compostura quedó dañada sin posibilidad de reparación en el terreno. Haces que sea muy difícil no hacerlo. Luego se marchó rápidamente. No estoy huyendo. Retirada estratégica. Ren permaneció inmóvil durante varios segundos. Luego miró la camisa. Luego en Coleda. Ella lo miraba fijamente. ¿Qué? Señaló con el pulgar hacia la puerta. Eres increíblemente lento. Se puso la camisa en silencio. El apartamento estaba más silencioso de lo habitual. No porque no hubiera pasado nada ese día. Porque había demasiado. La ciudad resplandecía más allá de las ventanas, bañada por la cálida luz del atardecer. Tráfico abajo. Sirenas lejanas. Una línea de tren zumbando en algún lugar de la oscuridad. En el interior, el silencio entre ellos no dejaba de cambiar de forma. Ren estaba de pie junto a la encimera de la cocina vertiendo agua en 2 vasos. Tarea sencilla. Tarea manejable. Preferible a pensar. Zuyuan estaba sentado a la mesa fingiendo revisar informes al revés. Se había dado cuenta hacía 6 minutos. Corregirlos ahora llamaría demasiado la atención. No estaba preparada para sobrevivir a esa implicación. Ren colocó un vaso a su lado. ¿Estás sujetando el archivo al revés? Ella lo miró. Luego lo giré lentamente. Estaba poniendo a prueba tu atención. ¿Eso es falso ahora? ¿Quién es el que está siendo innecesariamente preciso? Casi sonrió. Casi. Se sentó frente a ella. La sala volvió a estar en espera. Ninguno de los dos mencionó la plataforma de ajuste, las cicatrices, la frase sin prisa. Antón casi se asfixia de la risa. La forma en que Ren había dicho gracias por darse cuenta. De todos modos, todo eso quedó entre ellos. Zuyuan cogió el vaso. Déjalo en su sitio de nuevo. ¿Te duele el hombro? Menos de lo esperado. Eso no es una medida, es exacto. Ella exhaló. Intentar otra vez. Él la miró de reojo. Luego respondió con más claridad. Un poco.
Ahí estaba. Progreso. Ella asintió una vez. ¿Se excedió Grace con el trabajo? No. ¿Gritó Antón demasiado cerca? Oh sí. Eso suena médicamente plausible, me pareció perjudicial. Ella se rió. La tensión disminuyó media pulgada. Luego regresó. Porque ahora se estaban riendo. Y conscientes de ello. Y consciente de ser consciente. Situación terrible. Sé prepararte, dijo ella. Ya has preparado té 2 veces hoy. Puedo prepararte irresponsable. Eso suena peligroso, parece necesario. Ella se puso de pie. Él también se puso de pie. Ambos se detuvieron. Se miraron fijamente. Entonces ambos volvieron a sentarse. Ninguno de los dos reconoció el fallo de la coreografía. Se cubrió el rostro brevemente. Esto es ridículo, sí. Pareces tranquilo para ser alguien con tanta responsabilidad. No estoy tranquilo. Eso le llamó la atención. Miró el vaso de agua. He revivido 4 momentos de hoy una y otra vez. La habitación quedó en silencio. ¿Cuáles 4? La evaluación razonable. La había esperado. Cuando dijiste que no había prisa. Daños inmediatos. Y esta conversación, de forma preventiva, se echó a reír tan de repente que casi se le cae el vaso. ¿Eso era una broma? Dijo después de recuperarse. Sí. ¿A propósito? Sí. Ella se quedó mirando. Estás cambiando. Él la miró a los ojos. Tú también. La sentencia fue dictada con precisión quirúrgica. Ella se echó hacia atrás lentamente. ¿Eso es una queja? Interrogación de cierre. No. Bien. Un ritmo. Porque no creo que pararía si lo fuera. Él sostuvo su mirada demasiado tiempo. Luego preguntó en voz baja. ¿Por qué lo dijiste? Ella lo supo de inmediato. Sin prisas. No había vía de escape. Muchos intentos se realizaron internamente. Ninguno sobrevivió. Juntó las manos. Porque me sorprendió. Él esperó. Porque ahora sabía que ella continuaría si se le daba la oportunidad. Porque estaba preocupado. Otra pausa. Porque vi lo que has cargado. Su voz se suavizó. Y porque olvidé dónde estaba. Lo asimiló con atención. Son 3 razones, dijo. Sí. Puede que haya habido un cuarto. Entrecerró los ojos. No te creas tanto. ¿Te gustó lo que viste? Tal vez sí. Bien. Sonrió a pesar de sí misma. ¿Y tú? Preguntó. ¿Por qué me diste las gracias? Podría haberse escondido. Se percató de la opción. No lo tomé. Porque la mayoría de la gente ve el daño y se siente incómoda. Una pausa. Miraste más de cerca. Algo en su expresión se desvaneció. No de forma drástica. Lo justo. Se puso de pie y caminó alrededor de la mesa. Esta vez no fingió necesitar nada de la cocina. Ella se detuvo a su lado. Cerca. La distancia, ya familiar, donde la honestidad se manifestaba. Me lo pones muy difícil para mantener la compostura, dijo en voz baja. Eso suena serio. Es. Extendió la mano lentamente. Lo suficientemente firme como para negarse. Lo suficientemente suave como para no hacerlo. Sus dedos rozaron suavemente una cicatriz que tenía en la clavícula. No estoy rastreando. No lo reclamo. Simplemente descansando allí. Un testigo. Ren olvidó varias cosas a la vez. La capacidad de hablar era una de ellas. Veo por lo que has pasado, dijo en voz baja. La línea entró limpia y se mantuvo así. Él la miró. Dices cosas que son difíciles de responder. Eso es conveniente. ¿Por qué? Porque estoy cansado de escuchar solo tus excusas. Su mano permaneció allí. Cálido. Cierto. Con cuidado, levantó su propia mano y cubrió la de ella. No es dramático. No se practica. Es cierto. La habitación se estrechó. La ciudad exterior siguió su curso sin ellos. Sus miradas se cruzaron. Ambos dejaron de respirar. Entonces la tetera empezó a silbar en la cocina. Ninguno se movió. Gritó más fuerte. Ninguno de los dos se movió. Finalmente, Zuyuan suspiró. Esta tetera tiene un pésimo sentido de la oportunidad. Es coherente. Eso no ayuda. No era esa la intención. Ella retrocedió a regañadientes. Él también se dio cuenta. Gravemente. Junto a la estufa, dijo sin darse la vuelta. Volvemos a compartir la cama. Eso no suena a pregunta. No lo es. Un ritmo. ¿Y Ren? ¿Sí? Para tu información, también me gusta observarte dormir un rato cuando me despierto. Primero se quedó mirando la nuca de ella. Luego se rió. Abiertamente. No, casi no. Ella sonrió donde él no podía verla. Y agradeció en privado a la tetera por su servicio.